Hola, bienvenidos al canal Wayu y más cositas. Estamos en el vídeo 7 y ahora ya vamos a comenzar a hacer el fajón. Y lo vamos a hacer con el telar kumihimo. Esto es una técnica japonesa. En japonés se dice kumishimo, pero nosotros pues eh, lo decimos a nuestra manera. Kumihimo. Este telar es fácil de encontrar, ¿vale? Si no lo tienes o no encuentras el lugar donde comprarlo, aquí en España se consigue fácilmente en los bazares. En tiendas de manualidades también lo encuentras, pero si no, también lo puedes comprar por internet. Tanto Amazon como AliExpress, como Temu, ellos lo tienen. Entonces se puede conseguir, es muy económico, ¿vale? En caso de que no, también podemos hacerlo con cartón, hacerlo nosotros mismos con cartón. Pero el material es muy adecuado y se puede trabajar muy bien. Bien, vamos a hacer ovillitos de hilo, que ahora ya les muestro. Vamos a hacer estos ovillos. Pensaréis, ¿y por qué las pinzas? Bueno, aquí muestro cómo yo hago mis ovillitos. Yo lo pillo con una pinza de ropa. A ver, aquí los cabitos. Lo he hecho doble, porque el hilo es gordito, entonces lo he puesto doble. ¿Sí vieron cómo hice? Pillé el extremo aquí y ahora simplemente lo envuelvo en la pinza hasta llegar al final. Y luego ya al final, pues la puntita la pillo aquí. Y entonces eso pues me facilita un poquito las maniobras con los hilos. No se me enredan y es más fácil. Pues así es como he hecho con todos los ovillos. Entonces ahora vamos a ver, si ven, ahora el extremo este lo pillo aquí y esto ya no se deshace. He hecho dos ovillos de 20 metros, dos hebras en verde. Que estos son los más grandes. Los demás son de 3 metros, eh, doble hebra. Entonces hemos hecho 1, 2 y 3 en negro. 1, 2, 3, 4 en rosa. 4 en marrón. 4 en blanco. Y 2 en grosella. Los he colocado en la misma ubicación que va a ir en el telar. Entonces ahora vamos a ver cómo los emplazamos aquí en este telar. Entonces vamos a ir colocando, el extremo pasa por esta ranura y aquí vamos a poner el color negro que tenemos en la parte superior. Aquí. A continuación vamos a colocar el rosa, uno a cada lado. Esta es la parte más entretenida, digamos. Aquí. Y lo pillamos así para que no se nos deshaga el ovillito. Y ahora al otro lado colocamos el otro. Ponemos a través de la ranura. Lo colocamos al otro lado del color negro. A continuación colocaremos los dos marrones, luego los dos blancos y de último los dos grosella.
Aquí ya tenemos lo que son los hilos superiores. Ahora vamos a colocar los de la parte de abajo. De la misma forma. Empezamos con los dos centrales en color rosa. Colocamos uno aquí y el otro junto con este en la siguiente ranura. A ver, que lo coloquemos por aquí abajo, así. Aquí, los dos juntitos, uno junto al otro. A continuación, colocamos los dos de color marrón, los dos blancos y los dos negros. Y vamos poniendo uno a cada lado. Y ahora de últimas vamos a colocar los centrales. Estos es que van de lado a lado. Entonces vamos a dejar aquí una hebrita. Colocamos esto y lo ponemos en el central. Aquí. Estos van a ir cruzando de un lado al otro. Vamos a poner el otro. Esta es la parte más entretenida, pero luego ya es más fácil. Quienes hayan visto vídeos anteriores que hemos hecho este mismo método del telar kumihimo, pues ya están un poquito más familiarizadas. Pero quienes no, pues bueno, vamos paso a paso. Ahora, todos estos cabitos que se nos han quedado aquí atrás, todo esto, lo vamos a sujetar con una... Bueno, yo voy a usar una gomita, pero pueden usar también una hebra de hilo que lo van atando. Bien, hasta aquí ya lo tenemos colocado. Todo telar necesita un contrapeso y nosotros lo vamos a improvisar con un manojo de llaves, con un candado, si tenemos un candado que sea pesado, porque tiene que pesar, tampoco no mucho, pero suficiente, porque esto es lo que mantiene que luego a medida que vayamos tejiendo, el peso es lo que va manteniendo una igualdad en el tejido. Entonces, bueno, esto lo tenemos que atar a estos cabos que tenemos aquí detrás, para que el contrapeso vaya, digamos, pesando y en algún modo haciendo un poquito de tensión en el tejido. Como aquí me queda un poquito difícil de hacer, voy a hacerlo y ahora vemos. Ya lo tengo aquí atado. Este nudo no es fijo, porque a medida que vayamos tejiendo tenemos que ir movilizando el contrapeso. He dejado poco cabo aquí porque el fajón va sin fleco.
Si quisiéramos tener fleco, aquí tenemos que dejar un poquito más de hilo, porque ese sería el fleco que usaríamos al final. Pero en este caso yo lo voy a hacer sin fleco. Por lo tanto, aquí no he dejado mucho. He dejado justo lo que necesitamos para sujetar los hilos. A ver que este rosadito se me ha quedado ahí un poquito desigualado. Bien, una vez ya tenemos colocados los hilos, ahora mismo se ven un poquito confusos, pero a medida que vayamos tejiendo se van colocando en su sitio. Bien, comenzamos a hacer nuestro fajón. La posición, pues un negro arriba, rosado a los lados, marrón a continuación, blanco y grosella de último. Y aquí tenemos negro y negro en los extremos, dos rosados centrales, a los lados dos en marrón y dos en blanco. Y estos verdes son los que van a ir cruzando de lado a lado. Entonces comenzamos a cruzar. Este verde lo ponemos aquí y este lo ponemos al otro lado. La primera vuelta vemos que esto aquí se queda muy estrechito, pero poco a poco irá tomando la medida. Bien, comenzamos a tejer. Comenzamos, bueno, ya hemos comenzado a cruzar aquí y ahora vamos a ir pasando todos los hilos que tenemos arriba a la parte de abajo. Los vamos a ir intercambiando. Por ejemplo, este primero que tenemos aquí, grosella, lo vamos a traer aquí. Y este que tenemos aquí abajo, en negro, lo llevamos arriba. A continuación tenemos aquí el blanco. Lo traemos aquí. El blanco que tenemos a continuación lo subimos. Este marrón lo traemos aquí y el siguiente que tenemos aquí, también marrón, lo llevamos arriba. Vamos con este siguiente que tenemos aquí en rosa, lo traemos abajo. Este rosa lo llevamos arriba. A continuación tenemos un negro, pues lo traemos abajo. El siguiente que tenemos lo llevamos arriba. Este a continuación lo traemos abajo. El que tenemos abajo lo llevamos arriba. El siguiente que tenemos lo traemos abajo. Y ahora toca este de aquí. A ver que se me enreda con el otro. A pesar de que lo he puesto en pinzas, bueno, los hilos son hilos y obedecen a su naturaleza. Aquí. Y el siguiente lo traemos aquí. Ya solo nos queda este último que subimos y este que bajamos. Aquí vemos que la posición que teníamos antes arriba, ahora la tenemos ubicada abajo. Y al contrario, lo de abajo ahora está arriba. ¿Qué hacemos? Pues cruzamos los ovillotes estos más grandes que tenemos. El de la derecha lo llevamos a la izquierda. El de la izquierda lo traemos a la derecha. Vamos a aflojar un poquito para que esta parte ya se vaya ensanchando. ¿Qué hacemos ahora? Pues esto tiene que estar aquí, en la parte alta. Entonces lo que vamos a hacer es girarlo. Giramos y volvemos a comenzar. El primero que tenemos grosella lo traemos abajo. El siguiente lo llevamos arriba. El de a continuación abajo. El de abajo arriba. El de arriba abajo. El de abajo arriba. Así vamos a ir haciendo con todos los hilos.
Vamos a intercambiar las posiciones de esta forma. Es muy fácil, ¿eh? La parte más entretenida, que tampoco tan complicada, pero entretenida. ¿Qué? Creo que me he equivocado. Ah, no, este de aquí, que se me había escapado. Aquí. No, no me equivoco. Pues no sería de extrañar que una aquí también se equivoca. Sí. Aquí. Aquí. Y por último, este aquí. ¿Qué hacemos? De nuevo, ya los hemos cambiado, ¿eh? Ya vieron que estamos otra vez. Pues volvemos a intercambiar los que cruzan. Esto hay que mantenerlo un poquito al aire, para que el peso de lo que hayamos puesto, el contrapeso, haga su función. Lo que pasa es que yo aquí tengo poco espacio. Si lo pongo al aire me salgo del enfoque y ya no podemos ver. Pero la idea es que el contrapeso esté al aire para que haga su función. Ahora mismo tenemos los que se supone que tienen que estar aquí, ahora están aquí. Entonces volvemos a girar. Esta es la posición que tenemos que tener siempre arriba, ¿eh? Así que eso nos sirve de referencia. Volveríamos a empezar. Esto es todo lo que tenemos que hacer, ¿eh? Esto ya es coser y cantar. Facilito. Facilito. Y el resultado, que es lo que nos interesa, a fin de cuentas. Ya me he equivocado. Este va para arriba. Este de aquí viene abajo. Este de aquí va arriba. Color negro viene abajo y el rosadito va arriba. Ya tenemos el negrito aquí centrado de nuevo con los dos rosados a ambos lados. Venga, así. Aquí. Ahora aquí. El blanco que va para arriba. El otro blanco que viene abajo. Y todo lo que sube baja. Y todo lo que baja sube. Aquí. Por último, este negro que tenemos aquí de color negro en el extremo va arriba y el grosella que lo tenemos en el extremo de arriba pues viene abajo y volvemos otra vez a punto cero. Cruzamos los verdes, giramos nuestro telar, volvemos a empezar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, yo he hecho algunas pasadas y como ven aquí ya se nos amplió un poquito el espacio. Ya no quedó tan cerradito como al principio. Y aquí tenemos el resultado. A ver, vamos a buscar aquí debajo. Miren qué cosa tan bonita. Es un patrón muy simple, parejo. Pero miren qué bonito. El color verde pues lo he emplazado de manera estratégica para que predomine en el fajón, porque es el color base de nuestra mochila. Si tú has escogido otro color, te sugiero que las hebras que cruzan las acomodes según el color que tú quieras. Y pues miren cómo está quedando, ¿eh? Así que vamos a seguir haciendo pasaditas hasta que acabemos con todos los hilos y entonces obtendremos la medida del fajón que nos interese. Normalmente es 110 centímetros o así, pero claro, depende también si la persona es más alta, es más bajita, si la mochila es más pequeña. Pues bueno, así nosotros nos vamos adaptando, pero tenemos una cantidad orientativa. He tejido mi fajón hasta 120 centímetros. 120 porque tenemos que tener en cuenta que luego esto perdemos un espacio entre
el doblez y lo que cosemos a la mochila. Entonces he sido un poquito generosa y he hecho mi fajón de 120 centímetros. ¿Cómo hacemos ahora? Bueno, pues vamos a ir liberando todos estos hilos, estos dos centrales, para que no se nos vayan. Vamos a hacerle un nudito ya aquí. Me ha sobrado un poquito de hilo, pero a ver, yo prefiero, en mi caso, yo prefiero que me sobre un poquito de hilo a que me falte. Porque si falta, tenemos más complicación luego para lo que es el añadir un hilo, ¿no? Bueno, este ya está fijado. Ahora vamos a ir soltando estos. Y ya sacamos el telar. Retiro mi contrapeso. Y ahora lo que vamos a hacer es ir anudando estas hebras unas con otras. Por ejemplo, estas dos. Vamos a hacer aquí un nudito, porque si no perdemos lo que hemos hecho y tampoco es plan. No nos interesa perder lo que ya hemos hecho. Vamos a los siguientes dos. Y así iremos atando todas las hebras. Estos nuditos luego no se van a ver. Si lo hiciéramos con flecos, bueno, pues estos serían los flecos, ¿eh? Que yo en este caso pues la voy a hacer sin flecos. Ya expliqué por qué. Bueno, quiero que se cubran las mariposas, quiero lucirlas, pero si tú quieres hacer flecos, primero al inicio tenemos que dejar más hilo, porque esto sería un fleco muy corto. Tendríamos que dejar un poquito más de hilo para hacernos el fleco en ese lado, y en este lado pues tendríamos aquí el fleco. Es fácil de adaptar. Vamos a coger estos dos. Bien, voy a seguir anudando y de la misma forma voy a hacer al otro extremo, porque esta hebrita me ha sobrado, pero esta la voy a usar luego para coser. No es hilo perdido, no perdemos hilos, no. Todo esto es aprovechable. Bueno, pues como ya digo, voy a seguir anudando este lado y luego anudaré este otro. Recorté todos los hilitos sobrantes, el bordecito doblado hacia adentro. A ver que lo veamos. Los hilitos estos ya dobladito hacia adentro, que se nos queden escondidos. Y lo coloco aquí con alfileres para asegurarme de que lo estoy poniendo en el lugar correcto, que está de acuerdo al otro lado, que están los dos lados iguales, la misma distancia. Y ahora ya a coser. Aguja lanera, lo voy a hacer con el hilo sobrante que me ha quedado de hacer el fajón con esta hebra en verde. Y vamos a ir cosiendo. Lo he puesto por debajo del cordón, para que el cordón no nos estorbe. Y ahora ya es pues coser. Voy a colocar esto derecho porque lo estoy viendo que está torcido, ¿sí? Esa es la ventaja de cogerlo primero con alfileres. Cuando ya lo tenemos en el lugar que consideramos que es el correcto, pues ya es a coser. Vamos a ir cosiendo por este lado. Lo coseremos aquí al borde por el revés. Lo cosemos aquí. Luego vendremos por el borde, base y subida de nuevo. Esto tiene que quedar bien cosido, bien firme, porque luego la mochila llevará peso. Entonces tiene que ser resistente.
Si te está gustando, ya sabes, suscríbete, es gratis. Dale a me gusta, dale a la campanita y comparte. Ya cosí el fajón a los dos lados, ya está todo cosidito y me he venido un poquito arriba y le he dado a esto un puntito de pedrería. Esto es opcional, ¿sí? Esto si gustan bien, si no, no pasa nada, porque las mariposas tal cual pues han quedado muy bonitas, pero eh, como opción, como idea para darle ese puntito pedrería y el brilli brilli, ¿eh? Pues le he colocado estos cristalitos. Son autoadhesivos, pero yo le he puesto un puntito de silicona para asegurarme que quedan bien fijados al tejido. Y a mí me parece que ha quedado muy bonito. Lo he hecho en todas las mariposas, ¿eh? Todas las mariposas tienen sus piedritas. Miren qué cosa tan bonita. ¿Mm? Yo creo que ha quedado linda, ¿eh? Creo que la mochila se ve bonita. Y al mismo tiempo dándole este puntito, pues oye, ya es algo distinto, ¿no? Estas cositas aquí se consiguen fácil, pero bueno, si no lo encuentras o no te gusta o no te interesa, no pasa nada. Las mariposas en sí, tal cual las hemos hecho, han quedado muy bonitas. Pues, pues eso es todo. Nuestro proyecto lo podemos dar por terminado. Miren qué preciosidad. Qué cosa tan bonita. La casa me gusta mucho. Los borlones, todo en general. Creo que ha quedado en conjunto. Ha quedado muy, muy bonita. Espero que te guste. Espero que te animes a hacerla. Y que disfrutes haciéndola. Tanto como he disfrutado yo compartiéndolo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente proyecto. Hasta luego.